Mariesca y bueno, hoy quiero mostrarles un poquito lo que traigo en mi bolso y no estoy hablando del bolso de calle, sino el bolso de maquillaje. Les voy a mostrar un poco los colores que yo suelo utilizar, un poco mis gustos. Cada persona tiene sus gustos personales a la hora de maquillarse y no todos se maquillan de la misma manera. Pero bueno, hoy he estado aquí limpiando un poco los maquillajes. Como saben, a veces andamos un poco deprisa y, y vamos dejando las cosas ahí puestecitas y cuando vienes a ver pues tienes todo en un desorden total. Y bueno, he estado aquí arreglándolo un poco, limpiándolo con las toallitas, que es muy importante para que salga todo el maquillaje. Y bueno, les voy a mostrar un poquito lo que yo tengo. Miren, a mí me gusta mucho estas bolsitas para poder meter según el qué en ellas. Son unos neceser transparentes. Esto se los estuve mostrando en otro blog donde les dije que lo compré en Shein y traía creo 4 neceser de distinto tamaño. Y bueno, mi maletín de maquillaje, que no se los mostré, es este, también es de Shein y tiene varios departamentos. Es bastante grande y la verdad que te cabe bastantes cosas. Así lo tenemos todo organizado. Voy a empezar por mostrarles lo que menos uso, pero sí tengo por si acaso en alguna ocasión deseo utilizarlo. Y bueno, siempre lo suelo tener. Estoy hablando de las pestañas postizas. Me las he puesto alguna vez y sobre todo para alguna boda, una ceremonia donde necesito maquillarme un poco más o quiero resaltar un poco más la imagen, pues he utilizado estas pestañas. Me gustan mucho las pestañas de la marca Ardell. Además porque vienen con el pegamento, no tengo necesidad de comprar un pegamento aparte, ya que no suelo ponerme pestañas postizas y es una compra para luego tirarlo porque con el tiempo se pone duro. Y bueno, estas traen el pegamento y es muy bueno el pegamento. Hasta ahora nunca he tenido ningún percance. Y este tipo de pestaña es la que suelo yo tener. Como pueden ver, es bastante larga. Y es porque soy partidaria de que ya que me pongo pestaña, pues que se note. Porque para que no se note no merece la pena. Y bueno, aquí en este estuchito tengo también las cintitas estas que vienen 3. Estas las había comprado en Shein, en la misma comprita donde compré el maletín. Y son, no sé cómo se les llama. Sé que son estas cintitas que se pegan aquí. Se ponen al nivel del párpado para poderse maquillar mejor, que quede mejor el maquillaje, para colocarse la sombra, el delineado y no pasarse, así uno se puede medir bien dónde es que va. Yo les voy a hablar a mi manera y cómo son las cosas que a mí me gustan. No soy una profesional del maquillaje, así que no les puedo hablar de técnicas y de ese tipo de cosas porque no es así. Además, yo considero que a las personas que les gusta el maquillaje, cada una tiene su truquito y se maquilla de distinta manera. También a todas no nos sienta en los mismos colores. Por ejemplo, a mí no me gusta pintarme los labios de rojo o de un color muy oscuro porque veo que no me queda bien. Además de los colores en los ojos tan oscuros, tampoco me gustan. Me gusta cuando tengo mucho maquillaje, maquillarme de colores rosa, colores pasteles, colores tierra, que siento que son los que mejor me quedan. Eso es también a cuestión de gusto. A mí esos son los que me gustan. Y bueno, no les mostré. Aquí también tengo la pincita para colocar las pestañas. ¿Ven? El rizador de pestañas también, que es muy importante para cuando nos colocamos el rímel, pues antes rizamos las pestañas para que queden más bonitas. Bueno, seguimos. Miren, aquí tengo este vacío. Tengo este también, este maquillaje, la paleta esta de colores. Me encantan los brillos. Tengo una amiga que me dice,
ay, ya yo siento que a mí no, con la edad no me pegan ya los brillos y es muy bonita. Yo siempre la animo a que se ponga brillo, de ponte brillo, porque cuando tengas a lo mejor 60, 70 años no te vas a estar colocando muchos brillos. Como no te lo pongas ahora, luego a lo mejor ya no vas a querer. Entonces yo mientras que pueda, cada vez que pueda, brillos. Y miren, tengo esta paleta de colores que es de Chiglan, no sé si se pronuncia así, que es de Chain. Y me encantó porque quise probar a comprar alguna cosita de maquillaje. Como pueden ver, está un poquito utilizado y es como de purpurina. No sé si les ha pasado que han comprado a lo mejor una paleta de colores y no es que utilicen todos los colores que vienen en la paleta, sino a lo mejor les gustan 2 colores de la paleta. Al final son los que se gastan y después la paleta se queda como nueva. Pues yo soy de esas. A lo mejor me gustan 1 o 2 colores y los otros ni los toco. Pero bueno, a veces no los encontramos sueltos y terminamos comprando la paleta. Esta me gustó mucho también por el dibujo. Miren, esta es una de esas paletas que tampoco utilicé mucho. Está un poquito más deteriorada porque se me cayó al suelo. Hay que tener cuidado con eso. Y bueno, como pueden ver, esta está vacía. Me encantaba este brillito. Era una sombra clarita, como un brillito rosita, pálido, pero brillaba un poquito y me encantaba. Sin embargo, las otras están bastante bien, poco uso. Y esta, por ejemplo, fue porque se me cayó al suelo y se deterioró. Pero bueno, muy infantil, me encanta. Las cositas infantiles también. Bueno, sigo mostrándoles y colocando las cosas para que se queden bien porque ya lo estuve arreglando y no puedo ponerla mal. Estas se las estuve mostrando también. Cuando cumplí años me las regalaron. Como saben que me gustan los brillos, pues me regalaron brillos. Son unos colores tierra, colores coral. Y bueno, está muy bonito. Tiene el esmalte de uñas, que no lo he utilizado. También un pintalabios. Y lo he utilizado poquito, no lo he utilizado mucho. Miren, me encanta esta. A veces se les enseño sin la tapa, que no se me caiga. Este me encanta, porque además ustedes lo ven así, pero cuando se echan a lo mejor una clarita y luego se dan unos pequeños toques con estos brillitos, queda muy bonito. Ahora les voy a contar cómo es que yo me maquillo con estos brillos. Ay, chicas, primero les voy a mostrar lo que ya yo tengo un poco en uso y luego les voy a mostrar lo que he comprado. Bueno, miren, yo cambio mucho de maquillaje, no suelo siempre, a lo mejor compro las cosas por una temporada larga, luego a lo mejor me aburro y quiero probar otro maquillaje y cambio, pero bueno, estas son las marcas que más a mí me gustan. El maquillaje que a mí me gusta para la base, para la piel, es de Débora. Me encanta esta marca. Además que tiene los tonos muy claritos y yo tengo un problemita con algunos maquillajes que según qué maquillaje a lo mejor me gusta en el momento cuando me lo echo, pero me hacen un poquito de reacción, me resecan mucho la piel y después no se ve bonito porque aunque me eche los tratamientos de crema, serum y demás antes de maquillarme, pues me resecan mucho la piel y después se ve como más cuarteado, da la impresión que uno tiene hasta arruga, porque al tener la cara seca, la piel seca, uno se ríe y si tienes la piel muy seca, pues se marca todas las líneas de expresión. Y por ejemplo, eso me pasa mucho con los maquillajes del Mercadona, que alguna vez los he querido probar porque son económicos y para salir del paso he comprado algunos y ya lo he probado 2 veces y las 2 veces me ha pasado, así que ya no lo compro más. Miren, mi rímel es este de L'Oreal, de 2 pasos. Se los he enseñado al revés, creo. Aquí. Y bueno, seguramente lo conocen. Primero se da el paso 1, el paso 2 y ya está. Nada del otro mundo.
Suelo tener también, esto sí es del Mercadona, los he tenido de otras marcas, pero este me gusta mucho. Es el delineador para los ojos. Yo lo compro negro, aunque compré uno marrón y no lo he probado todavía, no sé cómo me quede, pero creo que me va a gustar más el negro, me va a seguir gustando más. Utilizo mucho estas esponjitas del Mercadona también porque lo tengo más a mano cuando voy a comprar al Mercadona, que me gusta hacer la compra ahí, la mayoría de las cosas, pues aprovecho ya y me lo llevo y lo tengo más a mano, también es por eso. Y bueno, aquí tengo algunas cositas que ya están más en uso, unas sombritas, esta ya lleva mucho tiempo, es como un poco dorada, ya no tiene ni la marca, no la tengo, bueno, no pasa nada. También utilizo mucho el bálsamo de labios, porque se me resecan mucho los labios, además cuando voy a maquillarme primero, me echo el bálsamo y luego me maquillo. Este de NUX es muy bueno. Además en invierno, que también se resecan los labios, me suelo echar este más que los cacaos y este tipo de productos que son más para la época de frío. Pues yo me echo este bálsamo y va de maravilla. Aquí tengo otro pintalabios. Este es de, si aparece, porque lo tengo hace tiempo. Además, no sé si les pasa que al tener algunos maquillajes juntos en el mismo estuche, pues con el rosa se va poniendo un poquito feíto por fuera, pero no es que lleve mucho tiempo, la verdad. Este es de L'Oreal. ¿Ven? Es clarito. Demasiado claro para mi gusto, porque tan claro tampoco es que me gusta. La verdad que hace mucho que no encuentro ese rosa perfecto que me guste. En Débora había uno que me encantaba, pero ya no lo venden. Hace mucho que lo dejaron de vender, cambiaron un poco los colores y ya hay unos que me gustan, otros no tanto, pero no está el que me gustaba. Y bueno, por aquí ya no tengo nada más. Solo tengo este lápiz de Chiclán para las cejas. Es marroncito, claro. La verdad que no pinta mucho. Y viene también con la brochita para poder peinar las cejas. Y lo que yo suelo hacer, chicas, es con este lápiz, es que me pinto las cejas un poquito. Yo tengo las cejas finitas y claras, así que me las maquillo porque si no, no se notan mucho. Lo que yo suelo hacer, chicas, es maquillarme primero las cejas con un lápiz marrón, brow de Bourjois. ¿Ven? Es marroncito. Y luego me doy un poquito con este de Chiclán por encima para darle un poquito más la forma, que tiene este color más clarito. Porque como de este solo no me maquilla. Será también que tengo las cejas un poquito más oscuras que el color, porque el color no tiene mucho pigmento. Y me encanta este cepillito para luego peinarlo un poquito. Y bueno, esto es lo que tengo para maquillarme las cejas. ¿Qué más les muestro por aquí? Algo que no me puede faltar, y es que estuve comprando 3, ya solo me queda una, son las mascarillas. Me encantan. También suelo hacerme mascarillas naturales. Hay una mascarilla que se hace con clara de huevo y le agregas un poquito de miel, lo bates todo un poquito y te lo pones en la cara. Si no lo han probado, yo les aconsejo que lo hagan. Tienen que hacer como si fuera un merengue y le echan un poquito de miel y luego se lo ponen en la cara y dejan que se seque por un rato, unos 15 minutos o así. Y les puedo asegurar que les queda después la piel suave. A mí me encanta. Es que en Cuba se utilizan mucho las cremas naturales, este tipo de mascarillas de productos naturales. Y bueno, sé muchos truquitos más
que si ustedes desean que les diga alguno, pues me lo ponen en los comentarios y en algún momento pues hago un videíto con esos pequeños trucos que hemos aprendido allí, porque bueno, antes no existían muchas cosas y, y bueno, en mi casa también somos muy partidarios de utilizar productos naturales. Somos mucho de infusiones y bueno, todo eso nos encanta. Algo que no nos falta nunca en la casa, por ejemplo, es la planta de aloe. Siempre he tenido una planta de aloe. Ahora no la tengo porque se me secó, no sé qué fue lo que le pasó, que se me secó y tengo que ir a comprar una, pero eso normalmente siempre lo hemos tenido. ¿Por qué? Porque si tienes una quemadura te puedes echar un poquito de aloe natural y es buenísimo. También echarse todos los días un poquito de aloe en alguna mancha que tengas o una cicatriz, con el tiempo les puedo asegurar que ayuda a eliminar bastante las cicatrices y las manchas, las borra bastante. Yo lo he probado por mucho tiempo. Por ejemplo, tenía una cicatriz de una caída que había tenido y yo todos los días, lo que hay que ser muy persistentes y hacerlo siempre, no de vez en cuando. Todos los días yo me echaba mi aloe y les puedo asegurar que con el tiempo ya yo casi no tengo cicatriz. Era muy oscura y se puso blanca. Así que una planta de aloe es muy importante tenerla en la casa, se los aconsejo. Y bueno, estuve comprando estas mascarillas que a mí me gustan mucho porque además es para la piel blanquita. Y yo tengo muchas pequitas, no sé si se ven en la cámara, no tengo ningún problema con enseñárselas. Tengo muchas pequitas aquí en la nariz y por aquí. Y bueno, también con el sol se ponen un poquito más oscuras. Aparte de que tengo la piel bastante blanca. Y esta mascarilla me gusta porque veo como la piel más luminosa cuando me la pongo. Este es de noche. A ver que se los muestro bien, no se lo estaba mostrando bien. Dice ritual japonés. Y no tiene cosas raras, simplemente es como un extracto del arroz. Que como saben, las mascarillas de arroz son para blanquear la piel también. Cerezas, esencia de cerezas en flor y campos de arroz japoneses, adaptados a las necesidades de su piel de acuerdo con su ritmo diario natural, creado para proporcionar niveles óptimos de humedad y evitar el envejecimiento. Tampoco creo yo que sea un milagro, pero seguramente ayuda. Y bueno, no sé, de vez en cuando uno se hace una limpieza facial y nos lavamos bien la carita y queremos estar más guapas, pues una mascarilla nunca viene mal. Este es de noche, la venden en Primor, como les dije, y les voy a mostrar el precio. Esto no es publicidad no paga, pero bueno, yo se los muestro por si quieren probarlo. Vale $1.99. Y bueno, pueden probarla si desean porque es muy buena. A ver, ¿qué más les muestro? Aquí también tengo, esperen porque esto se lo quiero mostrar de último. Bueno, un peine, nunca está de más. Normalmente me peino con un cepillo que tengo, pero siempre tengo un peine aquí también. También utilizo mucho este bálsamo de Catrice. No sé si se pronuncia así. A ver, te lo estoy mostrando bien, sí. Es un bálsamo baratito, no recuerdo cuánto cuesta. Ay, no, este no es. Este ya es que se me ha gastado. Ahora se los muestro que es que compré otro. ¿Ven? Este ya se ha terminado. Compré otro porque tienen, creo, como 5 colores o así. Son muy transparentes, solo tienen un poquito de color. Y hay como 5, si no me equivoco, tonos. Y yo siempre suelo comprar o el que es casi que parece que no te has pintado los labios, solo les da brillo. Y el uno que tiene un tonito rosita y me ayuda mucho para maquillarme. Y ahora les voy a explicar por qué. Lo tengo aquí. Miren este. Este es el número, a ver si lo veo, el 1.
no, 0,60, 0,60, bálsamo labial. Es así. ¿Ven? Está un poquito sucio de utilizarlo porque esto lo utilizo siempre. Yo salgo a la calle, me echo un poquito de bálsamo y vamos. Que estamos llegando. Bueno, pues ahora les voy a mostrar lo que compré. Bueno, estuve comprando de nuevo el rímel porque ya el otro se me está acabando y aquí está sin estrenar. Lo voy a poner aquí. Estuve comprando también, como les dije, un delineador. Este lo compré en Primor. No, perdón, en Mercadona. El delineador marrón porque quiero probarlo. Ya en otra ocasión me maquillaré y lo probaré. Algo que me encanta y solo lo he encontrado de esta marca, ya se me está acabando, es de Lancôme. Es un delineador para labios que yo lo utilizo también para los ojos, pero es el color. No he encontrado un color igual a este de ninguna marca. Ay, se me cae. Miren, es este delineador. A ver si les puedo mostrar porque ya me queda, no me queda mucho. ¿Ven? De Lancôme. Es un rosita. Además que es pastel, es suave y bueno, me encanta. Y lo utilizo para los labios y alguna vez también para los ojos porque a mí me gusta mucho ser original. Yo no ando mirando modas o cómo se maquillan otras personas. Siempre he tenido mucha personalidad con respecto al maquillaje y bueno, simplemente me gusta maquillarme y voy cambiando y voy inventando y digo, hoy me voy a echar esto y me voy a echar lo otro y así. Y bueno, esto aunque es para los labios, me gusta también echarlo en los ojos y simplemente me hago como si fuera el rímel rosa, porque además es que este color se nota, se ve, que es lo que me gusta. Me hago el rímel rosa con su rabito o a veces también me doy un poquito así por aquí abajo y me hago las pestañas así bien bonitas y me encanta. Además suelo ponerlo sobre todo cuando me he visto con colores rosa para que resalte un poco más y como que ir un poquito en combinación. Bueno, ahora también les muestro. Esto sí lo he comprado en Primor. Como les dije, el bálsamo lo he comprado en Primor. Y esto es un maquillaje económico, pero yo si me gusta un maquillaje a mí me da igual que sea caro o sea barato. Normalmente vamos para lo barato que nos guste. Yo primero miro el maquillaje, me encanta, después miro el precio, ya veo después si lo compro o no lo compro, pero suelo hacer eso. Y este es económico y me encantó los colores. Miren, es así. ¿Ven? Con brillitos para que no falte el brillo. Me gustó todos los colores. No lo he utilizado todavía. Es en polvo. Y bueno, la verdad que próximamente cuando me maquille lo voy a estar utilizando. Miren el precio. Muy barato. Bueno, bonito y barato. Estuve comprando esto. Como les dije, es en Primor. Primor hay muchas cositas. Vi este y me encantó. Además que es que esa tienda me encanta. Yo voy ahí y siempre salgo con algo, con lo que sea. Así sea con un gel de baño que me haya gustado el olor. Estas otras sombritas, aunque parezcan iguales, no son el mismo tono de estas. No sé si en la cámara se logra apreciar. Esta me encantó. Es muy bonita. No las he utilizado todavía. Próximamente las estaré utilizando. Y me he comprado este colorete de Catrice también. Chic Lover Blush. A ver si se los muestro bien. Me gustó el color.
¿Ven qué bonito? Hay diferentes tonos. Y bueno, les voy a dar un truquito a la que no lo sepa hacer. Si le interesa saber, pues se los voy a dar. Y es que a la hora de maquillarse uno a veces no encuentra un tono de color de labios que te guste o no tenemos en ese momento. Así que yo lo que hago muchas veces es utilizar un bálsamo labial como el que les mostré o el que les mostré, y lo que hago es ponerme el bálsamo en los labios y quizás de una sombra del color que a ustedes les guste, les gustaría tener los labios de ese color, pues te echas el bálsamo antes, si quieres delineas primero los labios y te echas el bálsamo y luego coges un poquito de sombra y le das pequeños toquecitos hasta que te vayas así como maquillando los labios. Y después que los tenga ya con ese pigmento, le vuelves a dar el bálsamo y te quedan los labios preciosos. Y es que hay que sacarle provecho a los maquillajes porque a veces no le sacamos el provecho suficiente. Es verdad que cada uno tiene un propósito. Este es para los labios, la sombra de ojos para los párpados, pero a veces le podemos sacar mucho más provecho dándole un poquito de soltura a la imaginación. Bueno, ahora les voy a mostrar otra cosita que estuve comprando. Son cositas de tontería, como se suele decir. No son grandes maquillajes de marca, pero yo salí contenta con esto porque, como les digo, me encanta el maquillaje y cuando voy a Primor me encanta de mirar cada detallito, las cositas que han sacado, los pincelitos, los pintalabios, porque hay tantas cosas que yo quisiera salir con una bolsa grande llena de cosas, pero bueno, voy cambiando y de vez en cuando me voy comprando cositas. Y este lo probé y me encantó. Ay, lo he sacado. Se los muestro primero en la cajita. Es un gel con brillitos de la marca Essence. Como pueden ver, habían dos tonos. Uno plateado y otro dorado. Este es el plateado. Y tiene unos brillitos muy pequeñitos, que lo puedes utilizar tanto en el cuerpo, si te quieres dar unos pequeños toquecitos porque quieras tener brillitos en el cuerpo, o quizás un poquito de iluminador, y también en los párpados. En mi caso, a mí me gustó porque ya lo probé ya, no me pude resistir y los otros días tuve que maquillarme bien bonita para una fiesta y lo estuve utilizando y me encantó. Fue como un gran descubrimiento de esta cosita. Bueno, pues un gel donde tiene unos pequeños destellitos de brillitos, no llega a ser purpurina. Y viene en gel, como les dije. Entonces yo lo que hice fue que me maquillé con una sombrita. Me maquillé un poquito así rosa, los párpados también. Y al echarme la sombrita, pues lógico no tenía brillo, la sombra que me eché no tenía brillo. Y cogí un poquito con la yema del dedo para asegurarme bien un poquito de este gel y me le di pequeños toquecitos en los párpados y parecía que la sombra ya tenía ese brillito y quedó precioso, precioso, que me encantó. Que esto va a ser cada 2x3 porque me encantó. Miren, es así y viene así sellado. Yo lo abrí solo un poquito por un lado. A ver si les puedo abrir un poquito más para que lo vean. Y es como una pasta. ¿Ven? Parece que está medio vacío, pero es que está para un lado. Y créanme que esto es bastante porque yo solo hice así y ya está, suficiente. Así que esto les puede durar un montón. Se los aconsejo. Yo es que suelo tirar las cajitas. La mayoría de las veces tiro todas las cajas. Pero bueno, para enseñárselas a ustedes quise dejarlo. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, que le des a la campanita de notificación para que no te pierdas los próximos vlogs.
Esto es un canal variado donde lo mismo puedes encontrar una receta, que un viaje, que un paseo, que una conversación, que una pintura, porque soy artista plástica también. Pueden encontrar la dirección del canal de pintura en la descripción del perfil. Los invito a que se suscriban también por allí. Muchísimas gracias. Hay que aprovechar porque es gratis, chicos. Es gratis suscribirse y además si han estado hasta este punto del video, yo les invito a que se suscriban y me acompañen en este camino de ser youtuber. Bueno, a ver qué más les muestro. Tenía que mostrarles algo más. Miren, estuve comprando también de Primor este pintalabios que me encanta. Ahora luego me voy a pintar los labios para que vean qué bonito. Habían varios colores y este me encantó. Es rosa. Además que al yo estar rubia, pues me encanta pintarme los labios de rosa y este color me encantó. Además que tengo bastante ropa de este color también, por eso fue que me gustó y me gusta mucho esto de estar combinada. Ahora después se los muestro porque les quiero mostrar otra cosa. Miren, esto no lo había visto y es que hay una presentadora, bueno, trabaja en la televisión, también es diseñadora de modas, es muy conocida aquí en España, que es Vicky Martín Berrocal, y vi que había sacado una colección de colonias y quise probar una. Estuve, bueno, oliendo los probadores que tienen allí donde están los perfumes y me gustó este y me gustó otro verde, que ahora les voy a decir el nombre, pero ahora mismo no lo recuerdo. Tienen un precio en Primor de $9.95 y la verdad que no me imaginé que esto estaba tan rico. Huele fenomenal, me encantó. Yo me compré Eterna y, ¿dónde es que lo decía? Floral, me gustan mucho los olores florales. Pone limón, geranio y bueno, varias cosas. Pero tiene un olor floral muy rico. Se los aconsejo que lo prueben, que vayan, prueben, que están los probadores y elijan uno porque tiene creo 9, si no me equivoco, tiene la colección. Y a mí este fue el que más me gustó. A mí me gustó el Eterna. Y si no me equivoco, los nombres de las demás colonias son agua, fuego, coral. Creo que el otro que me encantó fue el agua. Pero bueno, al final me decidí por este. En otra ocasión probaré a comprar el otro. Fueron los que más me gustaron. Pero bueno, como saben, el perfume también es cuestión de gustos. Y a todo el mundo no les gustan las mismas fragancias. Miren qué bonito, porque además que tiene muy bonita presentación. Ah, mira, está la foto de ella también. Esto no es publicidad, simplemente les estoy mostrando las cositas que compré. Y sí, ¿por qué no? Si quieren probarlo, pues yo las animo aquí a que lo hagan. Les voy a mostrar el estuche, lo voy a ver aquí con ustedes. Segundito. Miren, es bastante grande. Y como les dije, tiene un olor dulce y un ligero olor a flores. Me gustó mucho. Así que si lo desean también pueden probarlo porque además está económico. Y bueno, para diario pueden cambiar un poquito y comprar este tipo de colonias. Normalmente yo el perfume que uso a diario, porque me encanta, como les dije, las flores, es este de Gucci. Me encanta. Y además que yo no salgo de la casa sin echarme perfume. Yo antes de salir
me tengo que echar perfume porque me encanta. Y les voy a enseñar, no tengo la caja porque ya lo tengo en uso. Y si no lo han probado, alguna de ustedes, pues les recomiendo también que si quieren probarlo, les va a encantar. Y es este perfume en gel de Yador que tiene purpurina. Esto es más bien para el verano. Yo lo tengo desde el año pasado y me encanta. Así que si quieren salir bronceadas seguramente de la playa, porque en verano tomamos más el sol, y se echan este perfume, aparte de la fragancia que tiene, que es muy rico, muy sabroso. También salen con los brillitos, les queda como la piel más iluminada y queda genial. Miren, de Yador. Ya como pueden ver, todo el verano anterior me lo estuve echando y es que me encanta, pero claro, siempre no queremos salir con brillo. Y el olor que tiene es maravilloso. He aprovechado esta ocasión que les estaba enseñando este tipo de cosas, bueno, para enseñar también lo que yo tengo. Y bueno, si ustedes no lo han probado, pues si se animan a probarlo, seguramente les va a gustar mucho. También estuve comprando esto en Primor. Me hacía falta y quería siempre probar a tener más brochas de maquillaje. La verdad que algunas todavía no sé bien cómo se utilizan, pero todo es mirar en YouTube. Igual que ustedes ven mi video, pues yo también veo el video de otras personas, de otras youtubers también que se dedican más al maquillaje, y así me entero bien para qué se utiliza cada brochita. Miren, esta es la cajita. No sé si se los muestro bien. Y viene así, en un estuchito. No recuerdo bien cuánto costó. No sé si lo tienen. Fueron, si no me equivoco, unos 18 euros o así. No creo que haya costado. Vamos a redondear. 20 euros, pero creo que menos. Y vamos a ver. Es de piel. Además está magnífico para salir de viaje. Ya tienes todas las brochitas aquí para maquillarte. Es un estuche, se abre así. Luego lo tenemos así. Ya que tengo todo esto, ahora me tengo que maquillar mucho. Hay que darle un buen uso a todo esto. No es para que se quede en el olvido. Ven que tienen de todo. Pero la mitad no sé para qué se utiliza, tengo que mirar. Supongo que, claro, los más pequeñitos pues sean para los ojos. Me encantó. No lo he querido abrir para mostrárselo a ustedes. Además que es como una piel, está muy fino, muy bonito. Me ha gustado mucho. Por ejemplo, estos cepillitos para las cejas. Tienen muchas cosas. Bueno, ahora lo dejo aquí. Y les voy a mostrar otro maquillaje que tengo, que casi no lo he utilizado, muy poquito. Y seguramente les va a gustar mucho. Miren, se trata de este maquillaje, me lo regalaron por mi cumpleaños y casi no lo he utilizado porque tenía bastante maquillaje de antes y los colores que a mí me gustan. Y normalmente, como saben, si tenemos unos colores que son los que más nos gustan, pues no utilizamos los demás, como les dije antes. Y estos me gustan, no es que no me gusten, pero sí le he dado prioridad a los demás que tienen brillitos. Estos son colores mate, pero bueno, también tendré que darle uso en algún momento y ahora con tantas brochas pues hay que utilizarlo. Es de la marca Douglas. Y con esto les voy a contar también una anécdota que a mí me regalaron también una vez. Un maletín de maquillaje precioso. Y ustedes no lo van a creer. Antes me maquillaba mucho más. A mí no me duró mucho ese maquillaje
de ese maletín, porque yo todos los días, hasta para el trabajo, me echaba mucho maquillaje. Pero sí es verdad que habían algunos que no me gustaban mucho y se quedaron nuevos. Y la verdad que después me daba pena de tirar el maletín porque ya estaba casi todo gastado, con ese tipo de sombra sin utilizar. Y bueno, al final terminé regalándoselo a una amiga que no era mucho de maquillaje ella, pero me dijo, bueno, de que lo tires, pues me lo dejas y yo seguramente le daré un poquito de uso. Pero sí es verdad que antes las personas creo que se compraban más los maletines de maquillaje con de todo, tenía muchos pintalabios, sombras y demás. Pero luego al final es verdad que no solemos utilizar todo lo que viene en un maletín. Y bueno, más bien lo suelen utilizar yo creo las personas para hacer regalos en navidades, en cumpleaños. Pero ya no los veo tanto, sé que todavía los hay, pero ya no veo tanto esos maletines grandes que traían mucho maquillaje. Miren qué bonito. Es precioso. Y se va abriendo así. Tienen aquí una pestañita. Ay, a ver cómo es, espérense, que en el aire no puedo. Ahora. Tiene su espejo. Y esto no está aquí porque lo había quitado y sí le había dado uso, que es el rímel, pero no me gustó mucho. Tiene un delineador, el lápiz de ojo negro que también iba por aquí, lo tengo en el otro estuche. Y bueno, unas brochitas para la sombra. Luego están estos colores, que es para la base de maquillaje, para las sombras, colores pasteles, color piel, colores tierra. Tienen un protector aquí que yo no se lo quito nunca para que no se estropeen. Miren, qué bonito. Está este. A ver. Es que esto tiene truco. Estos son los pintalabios. Miren qué bonito. Ven que son colores, como les dije, a mí me gustan los colores rosas, los colores alegres. Y este tiene bastante, solo que no tiene brillito y no los he utilizado todavía, pero están muy bonitos. Y bueno, a esto seguro que también se le puede dar un poquito de uso porque los colores más rositas, si uno quisiera darse un toquecito más como colorete, pues se puede también utilizar. Esto fue un regalo y no sé cuánto ha costado. Sé que los hay en Douglas, que es otra perfumería. Este no es el mismo, ¿verdad? A ver si les voy a enseñar el mismo. Sí, es el mismo. Un segundito. Estos sí son los coloretes, que para mi gusto son muy claros. Pero bueno, se pueden utilizar también como sombra. Están muy bonitos. La verdad que la persona que me los regaló sabía mis gustos y por eso fue que me regaló este estuche tan lindo. ¿Ven qué bonito? Como para vestirse de azul, un vestido azul y también maquillarse con sombra azul, pues está muy bien. Y bueno, eso era todo lo que les quería mostrar, chicas. Sí les voy a mostrar cómo me maquillo yo los labios con el bálsamo. Porque es verdad que cuando una persona está sin maquillar, pues no va a lucir nunca igual que si te maquillas un poquito. A veces no necesitas mucho, pero solo el ponerte una ropa un poco arregladita y maquillarte un poquito, pues ya nos cambia ya el semblante. Además, yo no sé si a muchas le pasa, yo supongo que sí, que cuando nos arreglamos el cabello, nos maquillamos, nos vestimos, como que te sube la autoestima. A mí me pasa mucho cuando yo estoy
muy arregladita, uñas pintadas y demás, pues me sube mucho la autoestima. También porque soy muy coqueta. Y yo les recomiendo a todas esas mujeres que a veces se sienten un poco que no tienen tiempo, que tienen niños, que con el trabajo y que van dejando de arreglarse aunque les gusta, pues que saquen un poquito de tiempo, un poquito, si no se necesita mucho para tomarte un poquito de tiempo para ti, para arreglarte un poquito, porque eso te va a dar más ánimo para seguir adelante con todo lo que tengas que hacer en el futuro y te vas a sentir mejor. Bueno, miren, vamos a probar el maquillaje, el pintalabios rosa. No me lo puedo hacer en la cámara porque si no, no me veo bien. No creo que no cogí un... Tengo un espejito pequeño. Es que este no se los quería mostrar porque esto era de otro maquillaje que tenía. Y como me gusta el espejo grande, pues está un poquito feíto, pero bueno, no importa. Era de otro maquillaje de sombras que ya gasté y se me había caído al suelo y me quedé solo con el espejo. Y bueno, lo utilizo igual, estamos en confianza. Miren, pues yo normalmente, miren, un antes y un después. Yo primero que todo me maquillo un poquito los labios con el perfilador. Cada persona tiene su truco y este es el mío. Normalmente me paso el perfilador un poquito por fuera de los labios porque así da la impresión que tengo los labios más anchitos. Bueno, como les dije, hidrato un poco los labios con el bálsamo primero. Muy poquito. Y luego me pinto los labios. ¿Qué es lo que hace este bálsamo? Que le da un poquito de brillo al pintalabios. Este pintalabios es mate. A mí no me gusta mucho que sea mate, me gusta un poquito el brillo. Pero bueno, también queda bonito. Es que yo tengo los labios ahora un poquito resecos. ¿Ven? Una manera fácil y rápida de estar un poquito más arregladita. Me encanta el color rosa. Pero bueno, también es verdad que con el bálsamo cambia un poquito el tono del color del pintalabios. En este caso, como es mate, pues se queda como, no sé, cambia un poquito el tono del color. Pero bueno, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado el vlog de hoy, que se hayan entretenido. Yo estuve bastante entretenida enseñándole todas las cositas, los maquillajes que yo tengo y la manera que tengo yo de maquillarme. Les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Les envío un abrazo, que tengan una semana preciosa. Regálenme un me gusta. Suscríbanse que es gratis. Y si me ponen un comentario, pues súper feliz. Y nos vemos en un próximo vlog. ¡Chao!